Esta es ella, qué triste, ¿eh? Es antes de conocer a uno, pero... Las batallitas. La verdad es que, lógicamente, para esta época tiene que tomar un lugar prominente la descripción de batallas y gestas. Era lo suyo, ¿no? En estos casos el autor narra con viveza y aguda percepción todos los combates entre los hombres de la época. Pedro muestra un profundo conocimiento tanto de las armas usadas como de las técnicas militares, ya sea a través de la poesía trovadoresca, que nos narran muchos de estos hechos, o de descripciones directas. Nos sumerge en ese mundo medieval, bronco, despiadado, cruel. Las descripciones son llevadas a cabo con un lenguaje muy plástico que nos permiten visualizar estos horrores de la guerra. Pero paralelamente Pedro también se detiene su formación en la arquitectura, que embellece toda la novela e ilustra los numerosos viajes de la reina. De esta manera, el lector es invitado a admirar monumentos de las ciudades de Castilla, de Aragón y de Cataluña. Además, la novela divulga técnica arquitectónica de la época a través de la autora, de Peyronila, mujer que aprecia el arte, mujer que se implica en la reconstrucción de monumentos y de ciudades, pero además mujer mecena de numerosos artistas de la época. Increíble. Pedro también tiene un conocimiento de las costumbres de la época, de la gastronomía, de la vestimenta, de los bailes populares, de los instrumentos de música, de animales que yo ni había oído nombrar, de los paisajes donde transcurre la novela, pero vamos, lo mejor, de exorcismo y de magia. La magia espiritista, hoy hay un capítulo también ahí curioso. Además, lo del exorcismo con mucho humor. Mucho humor. La descripción de todas estas escenas cotidianas a lo largo de toda la novela nos indican perfectamente cómo se vivía en el siglo XII. La religión, claro, el papel de la religión juega en la novela el que le corresponde verazmente en la época, ¿no? La reina fue criada, lógicamente, en la religión católica, imperante en la España del siglo XII, pero claro, ha estado en constante contacto con otras religiones, inevitables en la época. Sin embargo, ¿cómo lo narra el autor? Ese es el interés para mí. El interés que el autor nos va acercando, nos va haciendo descubriendo esas creencias a través de personajes a cual más entrañable y que nos recuestionan un poco esas ideas prefijadas que tenemos acerca de algunas de las creencias, ¿no? Conoceréis, por eso lo tenéis que leer, mundo del Islam, almorávides, almohades, templarios, mozárabes e incluso cátaros, porque cuidado, la historia de los cátaros no os la perdáis, ¿eh? Esa también tiene que ver, y las mujeres cátaras, las perfectas, hablamos de ellas en un recreo, ¿eh? Es que no me puedo extender, me reñiría. Bueno, este artificio literario, en realidad, el conocimiento de todas estas creencias, ideología, cultura, a través de los personajes de la novela, es todavía más importante porque al final nos da la imagen de una reina absolutamente tolerante e integradora. Se ve como ella, al conocer a las personas bien, porque sí que tiene contacto con ellas, va matizando un poco todo esto, ¿no? Otro capítulo que me encanta, Guillén de Torroja, hay muchos Guillenes, os lo recuerdo, el apellido de Torroja, arzobispo, que por supuesto no quiere saber nada de Aristóteles ni de Platón. Sin embargo, en las conversaciones que tiene con Ibrahim, un mago que también vive en la corte de la reina, termina por darse por vencido y leer algo acerca de Platón y Aristóteles, pero eso sin pecar, no a través de los documentos islámicos heréticos, sino a través de la obra de católicos, y matiza ya sus opiniones. He dejado un poco para el final las características lingüísticas y literarias, porque ahí me siento yo más cómoda que comentando lo otro, no te vaya a creer. Bien, pero Peyronila tiene la suerte, en la corte de Toledo, a donde le toca vivir su infancia, es raptada por Alfonso. En realidad ella estaba ya prometida al conde de Barcelona.
Pero mira tú, el rey de Castilla, muy listo, dice, ¿y si lo acaso con mi hijo? Y mientras que se lo piense, no, la rapta y se la lleva con ella. Y se cría en Toledo. Entonces, la corte sí que está acompañada por Leonor, su aya, y está acompañada por Marcabrú, ese juglar del que os hablaba antes, ese trovador del que os hablaba antes. Gracias a Leonor, ella conoce la lengua de su madre es Inés de Poitiers, que es del Languedoc, y entonces, claro, conoce la lengua occitana, le hablan de Aquitania, su aya le habla de Aquitania, y su aya también le habla de su abuelo, Guillermo IX, que fue un trovador muy importante. Y entonces ese es el contacto que tiene, además de estar con Marcabrú. Lógicamente, esto está más desarrollado en las cortes francesas, pero ya en Castilla va habiendo trovadores y juglares, y ella además desarrolla muchísimo el mundillo en la corte de Aragón y en la corte de Cataluña. Ellos, todo el hilo conductor un poco de la novela es la relación que tiene ella con muchísimos de los trovadores, que luego, oye, no por nada, no es que yo no me crea lo que diga Pedro, pero algún que otro nombre metido en Google existieron. No, yo porque como tu compañero dijo que lo de historia era verdad, pensé yo, y lo de la literatura también es verdad, existieron. Desde el punto de vista lingüístico, sabéis que en la época aquella el bilingüismo e incluso el trilingüismo era bastante normal en las Españas, ¿eh? Y claro, la novela gana bastante en originalidad, poniendo en boca de los personajes los discursos en la lengua que usaban. El lenguaje arcaico es que nos sumerge totalmente en ese ambiente medieval, y además la posible dificultad que pueda entrañar el entendimiento de los conceptos que ahí haya se diluye con el contexto, ¿eh? No hay ningún problema. Según el personaje con el que Peyronila converse, usará una lengua u otra, e incluso, si fuera necesario, la lengua franca, el latín. Todo esto está reflejado a lo largo de toda la novela. Os voy a poner algún trovador, ¿no? Aquí varios documentos. Estos trovadores tan guapos. El autor opta por introducir poesía. Eso sí que tiene mérito, cuando la poesía hoy en día, ya sabéis, no está muy de moda. A lo mejor por eso no la publicaste antes. Pero esa poesía de verdad que aporta mucha belleza. El que quiera se la puede saltar, no pasa nada. Se va a enterar del final igualmente. Pero intentadlo, porque es realmente bella. Además, decide complicarse la vida, Pedro, alternando las diferentes lenguas en esa poesía, y además os encontraréis con poemas escritos en la época, en la lengua vernácula en la que fueron escritos, con citas latinas, pero vamos, lo que para mí ya es el no va más, es más difícil todavía, lo que ha compuesto él. Mira qué disciplina que componer una poesía, además en una lengua que no conoce, el occitano, o si la conoce, no sé. A mí me cabe ya la duda que es capaz de terminar esto en occitano, en el autor aquí. La verdad es que este artificio políglota se lleva a cabo con mucha sutileza y un refinamiento exquisito. Añade para mí un interés a la novela, pero sobre todo es que nos transporta a ese mundo en el que vivían hombres y mujeres en esa época, personas que se veían confrontadas con otras lenguas, con otras culturas. Y hoy en día eso se nos antojaría absolutamente imposible. Si en el sistema educativo no somos capaces de meter una lengua cooficial y una extranjera, no encajan. Totalmente natural, y yo creo que así es como lo vivían ellos. Hablaros un poquito de la educación de Peyronila, porque ya no es así, porque nació guapa y mona, que tampoco era tan mona, según habéis visto, sino que es que la educaron bastante bien, sobre todo para ser una mujer. El rey Alfonso de Castilla, cuando se la lleva a Toledo, decide darle la educación que se merece una reina, pero además la pone bajo protección de su propia mujer, doña Berenguela, que ya estaba, y la verdad es que se crea un vínculo, fue casi una madre para ella, fue entrañable su relación con doña Berenguela. Y doña Berenguela la trató como a una hija.
Claro que estaba acostumbrada, es que tenía tantos bastardos de su propio marido en la corte que uno más que menos, ¿verdad? Y la niña no era mala, era medio obediente. El ser discípula en aquella época de Domenico Condisalvo, que fue director de la Escuela de Traductores de Toledo, lógicamente es un acontecimiento definitorio en la vida de Petronila. La reina de Aragón no solo aprende latín, lógicamente, sino el trivium, pero es que además entra en contacto con lo que es la filosofía griega, y además la describe Pedro como una devoradora de libros. Y eso pues puede ser bueno, ¿no? Pero también relativiza las creencias en las que había sido educada en ese catolicismo tan acérrimo. Bueno, pues todo eso también la hace en algún episodio superior a algunos de los varones con los que tiene que tratar. En algún momento se ve ese pequeño enfrentamiento de, pero tú no hablas latín, a un caballero importante.